Estaba de vacaciones tan tranquilamente sentada en mi sofá cuando aparece la presentación de Rihanna en la Super Bowl 2023. Pero esto no es lo que me ha indignado. Lo que me ha indignado es esta clase de comentarios, especialmente viniendo de mujeres. Ahora mismo Internet está lleno de especialistas en espectáculos de Super Bowl que catalogan la actuación de Rihanna como la peor actuación de la historia en la Super Bowl. Y ponte a pensar si tú harías el 1% de lo que hizo esa mujer en estado de gestación sobre una plataforma colgante. Ya lo sabes, si te gustan estas reacciones, suscríbete al canal, regálame un like para que YouTube siga promocionando este canal. En primer lugar, yo no me subiría ahí ni en estado de gestación ni sin estado de gestación. A mí el hecho de que esté en una plataforma colgada por un simple cable que lo tiene cogido de aquí detrás y unos cables allí, o sea, se está jugando literalmente el pellejo estando ahí de pie sobre esa plataforma. ¿Hola? Es que, de verdad, es que hay cosas que a mí me ofuscan. Tema playback. Esto es lo más repetido. ¿Hace playback? Sí. ¿Tiene una pista de soporte? Sí. ¿Hay momentos donde canta ella? Sí, también existen. ¿Y hay momentos donde canta sobre la pista de soporte? Sí. ¿Hay momentos donde está haciendo playback? Sí. ¿Pero qué os creéis? ¿Que Shakira y Jennifer López no hicieron playback en la última Super Bowl? ¿Creéis que no lo han hecho? ¿Creéis que todos los que han pasado no han hecho playback? Hay un acoso y derribo contra esta chica y porque una mujer está embarazada y haga una presentación. Es que avanzar, avanzar un poquito, Se mueve sobre esa plataforma, chicos. Ponerse a pensar que la plataforma está en movimiento. O sea, más yuyu me da el tema de que esté subiendo y bajando. Es que, de verdad, yo cuando la vi, yo me impresioné. Primero porque la vi ahí de pie, me impresioné, pero luego me di cuenta de la barriga y me impresioné más todavía, ¿no? No nos ponemos en la piel del ser humano que está allí de pie. Y les puedo asegurar que ha levantado el estadio aplaudiendo. Venga, hombre. Se nota perfectamente que hay una pista de soporte. Ella está cantando sobre la pista de soporte porque por momentos deja de cantar y tú seguirás escuchando la voz de Rihanna. Pero esto lo usan todos. Esto es un espectáculo que tiene que salir perfecto, chicos. No puede haber un error. No lo puede haber. Necesitan pista de soporte. Otra de las cosas espectaculares que tiene Rihanna es que tampoco necesita moverse para llenar un escenario. Tiene una imagen tremendamente potente, una mirada tremendamente intimidante. Su carácter, su forma de pararse arriba del escenario es potente, es intimidante, es ¡wow! Es ella, ¿vale? No necesita más. ¿Y qué decir de los bailarines? No sé, tal vez esperaban que se tirara de la plataforma, que hiciera una triple vuelta mortal, para que te diviertas tú desde tu casa. No sé qué es lo que estaban esperando. Mira, simplemente con hacer esto, con la intención, la actitud, porque eso es lo que le sobra, actitud frente arriba al escenario, esta mujer ya hizo gritar al público simplemente con una rotación de cadera. Me parece de que ha tenido unas agallas, lo vamos a decir así, unas agallas de subirse en su estado sobre esa plataforma. Ya con eso, solamente ver eso, yo que soy mujer y yo que soy madre, ya con eso para mí, mira, es la ama, no puedo decir otra cosa. La ama y la reina, no puedo decir otra cosa. Es que...
Y aquí la ven moverse, fijaros que ella está en su sitio. Tampoco se le puede pedir que arriba de una plataforma colgada a no sé cuántos metros de altura que va subiendo y bajando, ella se ponga a bailar como, no sé, como una posesa. Tampoco se le puede pedir, ¿no? Fijaros que ella está además protegida con un arnés que hace que cualquier problema está tomada, está cogida de allí, ¿no? Está haciendo como una especie de popurrí de sus canciones, digamos que las más notorias o alguna de las más notorias porque ha tenido muchos pelotazos durante su carrera artística. Además, también ponerse a pensar otra de las cosas, que lleva un montón de tiempo desaparecida del mundo del escenario. Y obviamente una persona que deja de hacer cosas tampoco tiene la misma soltura de una persona que ha estado continuamente sin parar haciendo cosas, ¿no? Arriba del escenario. Eso a nivel artístico se siente, ¿vale? A nivel baile, a nivel respiratorio, a nivel nervios, te está mirando el mundo entero. Es que hay muchas cosas que hay que pensar. Esta, por ejemplo, esta canción a mí me gusta muchísimo. Está también con pista de soporte. No sé cuántos bailarines han tomado para hacer este espectáculo. Me parece que se lo bailan todo, chicos. Me parecen espectaculares todos ellos. Y a mí sí me ha impresionado su puesta en escena. A mí sí me ha impresionado. Toda esta coreografía, van todos muy iguales, está todo muy trabajado. A mí me ha gustado. Fíjate, simplemente está en su lugar. Es una mujer imponente, con caracteres que se le nota. No necesita más. La gente lo que quería era verla a ella, muchos años sin verla. Para mí ha sido genial. Ha tenido la voluntad de hacerlo a pesar de su estado de gestación. Es de una valentía tremenda, chicos. Sigue cantando las canciones en su tonalidad a pesar de que está con esta pista de soporte, pero ella está cantando arriba también, chicos. Hay momentos en donde se nota mucho más, ¿eh? Mira. ¿De verdad no les ha impresionado esto de bailar así colgados? Durante la interpretación han pasado muchas cosas bonitas, por ejemplo, cuando sueltan los fuegos artificiales también me ha gustado mucho. Vale, aquí, en esta nota es donde se nota que está cantando ella. Aquí hay una nota que está un pelín descolocada, si esto no fuera ella, no hubiera pasado, ¿vale? Aquí. Además se escucha el golpe del aire, el jalar el aire, el pop de cuando está cantando, se escucha. Este pequeño sonidito, si ustedes se fijan bien, ahí no hay playback, ahí es ella. Se nota también corporalmente que está cantando, se nota cuando toma el aire. Es ahí es ella. En una misma pista de soporte puedes tener espacios donde canta ella, como por ejemplo al principio, y luego que vengan frases que ya están grabadas, ¿no? O sea, hay momentos en blanco donde ella va a sonar, hay momentos donde están ocupados por la voz principal donde ella va a doblar, digamos, y hay momentos también donde ella va a hacer playback y no va a cantar, va a estar la pista de soporte, ¿no? También existen esos momentos. Ha hecho de todo en esta presentación. ¿Ves? Aquí se notaba que había una pista de soporte porque ella deja de cantar y se escucha la voz que sigue, ¿no? Aquí es evidente. Para mí ha sido un esfuerzo digno de admirar, especialmente nosotras como mujeres.
tendríamos que apoyar en vez de destruir, porque los comentarios que yo he ido recolectando y he visto son críticas destructivas, no son críticas constructivas. Y eso a mí me parece, y más viniendo de mujeres, me parece completamente nefasto. Es que los bailarines, por el amor de Dios, son resortes. Mira. Con un solo movimiento que ya se ponga a hacer, la gente ya grita. Hay momentos en donde la gente se levanta y empieza a gritar. Tiene que haber sido un momento tremendamente de nervios para ella después de tanto tiempo de estar fuera y presentarse justo para la Super Bowl, que se está mirando todo el mundo. Tiene que haber sido, pobrecita, no me quiero poner en su pellejo. Una puesta en escena prolija, medida, las luces, los efectos, los bailarines todos bien en línea. A mí me ha parecido genial. Yo no, bueno, obviamente cada uno tiene su opinión, ¿no? A mí sí me ha gustado. De verdad, bailan que no te lo puedes creer. Fíjate lo sensual que es esta mujer. Da igual como esté, da igual, está en estado de gestación, pero es súper, súper recontra sensual. Un pasito al mejor estilo Michael Jackson allí. Esta canción me gusta mucho porque tiene unas notas bajas espectaculares. Ah, no, esta no es. Al principio del da, 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 vas a ver que canta ella, se escucha como más fuerte. Cuando ella deja de cantar y sigue lo de abajo, sigue la pista de soporte, la voz de ella está más fuerte, ¿no? Y se escucha como esa debilidad de la pista de soporte. Otra de los sellos característicos de Rihanna es su vibrato. Es un vibrato como una onda más exagerada, ¿no? Como una onda más, digamos, marcada, pero aposta. Es verdad que tiene unos graves bastante profundos. Puede cantar en la tercera octava, pero bien, cantar bien grave allí. Na, 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 na. Es un do sostenido 3 el que puede hacer aquí, o sea que tiene graves profunditos, ¿eh? Na, 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 na. Bien grave, se dan cuenta, ¿no? Llega a un do sostenido 3. Va pasando entre la tercera y la cuarta octava. Cuando escucho a la gente gritar se me ponen los pelos de punta. ¿Ves el juego de luces? A mí me parece genial. Es que solamente tienes que mirarla. Y fíjate la cantidad de bailarines. Aquí es cuando entró toda la peña a bailar. Madre mía. Son tonalidades típicas de ella. En general, las sensaciones que me da es la actitud que tiene para presentarse, para interpretar. Aquí se puede apreciar perfectamente los golpes que les decía anteriormente en el micrófono. O sea que aquí hay momentos en donde canta ella. Problem. Se escucha el p
el pop se escucha. Estribillos pegadizos, estribillos que la gente también puede corear. También se buscó esa parte, ¿no? De que todo el mundo pueda cantar la canción. Esta es una de las canciones más esperadas por la gente. Está utilizando pista de soporte para poder seguirla. Otra de las cosas, va subiendo la plataforma, también tienen que tener cuidado con eso. A mí, ¿qué quieren que les diga, chicos? A mí toda esta cantidad de gente arriba del escenario y las plataformas y ella en el centro de rojo, a mí me pareció bonito el espectáculo, me parece bonito de ver. Las imágenes aéreas, la verdad es que a mí, por lo menos, me parece genial. A mí me impresiona ver un espectáculo así. Es ella cantando. Esta parte está en blanco para que ella lo haga. Se nota un montón cuando está cantando ella que cuando utiliza la pista de soporte. Tiene un saber estar y tiene un aplomo, digamos, arriba del escenario. Además se la ve, a pesar de que ella confiesa que estaba muy nerviosa, pues se la ve tranquila. Aquí se alejó antes, estaba sonando la pista de soporte porque se ha alejado antes y se ha escuchado como que la voz seguía allí, ¿no? Hay momentos en donde sí es verdad que ha faltado un poco más de sincronización con la pista, ¿no? Con la pista de soporte. Es fuerte, es poderosa, me da a mí una buena sensación, una buena vibra cuando escucho esta canción. Como está la pista de fondo, ella puede darse el lujo de entrar y salir cuando le apetezca, ¿no? No sé si están viendo la altura a la que está la plataforma. Se ha arriesgado, se ha arriesgado mucho. Por eso no me gusta cuando veo comentarios descarnados, porque ella se está jugando el pellejo de arriba. Se han dado cuenta, ¿no? La plataforma hace así. No es que está estática allí. No, se está moviendo mientras ella está cantando. La ha dejado aquí. ¡Wow! La ha dejado en un Si4 aquí, que también es una nota de Betty, es una buena nota, no es ninguna nota despreciable, pero no ha sido como la original, ¿no? Ella va jugando, va improvisando coros sobre digamos, sobre la pista de soporte, va improvisando. A mí me ha parecido un espectáculo digno. Me ha parecido, a mí por lo menos, me ha gustado ver la puesta en escena de Rihanna, que comprendo perfectamente que una mujer en estado de gestación, arriba de una plataforma colgante que va subiendo y que va bajando, tiene que estar quieta en ese lugar. Y también comprendo que no pueda bailar con la misma soltura de repente con la que sería si no estuviera, digamos, en estado de gestación. Pero estar en estado de gestación no le prohíbe de ninguna manera o no la limita para que ella se suba al escenario a hacer su show y a cantar sus canciones. Bueno, chicos, espero que les guste este resumen sobre la presentación de Rihanna en la Super Bowl 2023. Les voy a mandar un besito muy grande. Ya saben, suscribirse al canal, regalarme un like y muy buen trabajo para todos. ¡Mua!